creo que la gente que empieza o está pensando en montar un negocio, yo creo que le daría probablemente, claro, un primer caso que le daría probablemente es como que es mucho más fácil emprender cuando no dependes del resultado del negocio todavía, ¿vale? Totalmente. De hecho, cuando aquellas personas que emprenden desde un empleo, yo creo que les invitaría a valorar el empleo, porque frente a otras personas que a veces son forzados a emprender, porque les despiden, porque lo que sea, ¿no? De alguna forma tienen como esta red de seguridad, este sueldo al final del mes, que quieras o no, aunque maldigan su trabajo y lo odian, esto te permite pues poder desarrollar el negocio desde como una tranquilidad, ¿no? Y eso, por lo menos en mi experiencia, creo que es mucho más fácil. Es cierto que hay personas que, ¿no? Hay ciertas personas que necesitan como que les, ¿no? quemar los barcos, y si no están como contra la espada, ¿no? Entre la espada y la pared, como que no se activan. Pero en mi experiencia la inmensa mayoría de las personas no son así. Con lo cual es mucho más fácil emprender si tienes esa red. Con lo cual, sea porque, pues eso, valorando tu trabajo, o sea como mínimo que hay personas que literalmente se lanzan a hacer esto full time, pues en este caso como que prepararse económicamente, porque normalmente los negocios van mucho peor de lo que uno cree. Sí. Normalmente los negocios, bueno, empiezan a dar resultados mucho más tarde, con lo cual hacerlo desde la necesidad económica y conseguir resultados ya. Hoy tú hablabas, ¿no? En el evento de que cuando tú vas necesitado, lo que decía Ferran Fernández, eso lo notas, ¿no? Entonces como que cuando tienes que vender sí o sí, porque de eso depende pagar al colegio de tu hijo, seguramente no te irá tan bien en tu negocio, aunque sea part-time, si de lo que te iría si tienes estás seguro, ¿no? Tienes ahí un colchón, tienes los gastos pagados. Con lo cual creo que la primera cosa, o las dos ya no, esto sería como que esto. Segunda cosa que le diría a la gente, simplemente para tener más conciencia de lo que realmente ocurre en el negocio, tú también lo comentaste hoy, es algo tan sencillo como separar las finanzas o las economías de ambas cosas, ¿no? Yo he conocido mucha gente que tiene negocios exitosos, que después se destrozan con aquello que ocurre en casa. He conocido gente que su casa está bien organizada, pero el negocio está chupando recursos de casa. Sí. Con lo cual, si separas ambas cosas, que es algo tan sencillo como literalmente separarlo, aunque no esté legalizado todavía, aunque sea un pequeño emprendimiento, o sea, es como desde el principio tener claro, este es mi negocio, eso es lo que ingresa, eso es lo que gasta, eso es lo que son los beneficios, esto es el tiempo que le dedico, que a veces también, ¿no? Es como que Sí. conductores de Uber aparentemente es un negocio exitoso hasta que cuentas la tarifa por hora, ¿no? Que es cuando tú separas ambas cosas, repito, tienes claros cuáles son pues, los ingresos de tu negocio, los gastos de tu negocio, los beneficios de tu negocio, el tiempo que inviertes, es como mucho más fácil ver si realmente el negocio te da o no te da mucho menos de lo que crees o mucho más de lo que crees. Por ejemplo, el coste, ¿no? A veces por hora, cuánto tiempo le dedicas, porque muchas veces el negocio puede dar, pero cuánto tiempo le estás dedicando. Cosas de este tipo, ¿no? Por lo que simplemente como que hacer esta separación, además estás creando realmente un hábito de gestión, de control, que después te vendrá muy bien, incluso si el negocio va bien, que en mi experiencia creo que la tuya igual, la inmensa mayoría de los emprendedores, o sea, pueden ser buenos emprendedores, buenos vendedores, buenos gestores, pero muchas veces como que la parte como que de control económico y de ver realmente qué ocurre en su negocio, es como que yo le mando las facturas al gestor, ¿sabes? Y ya está, ¿no? Y eso obviamente para mí, por lo menos mi experiencia, se ven muchas cosas en los negocios que no se ven si no tienes el control económico. ¿Sabes? Hay veces que es como, mucha gente tiene como varias líneas de negocio, ¿no? Y a lo mejor una línea es muy deficitaria y la otra es la que está tirando del negocio, ¿no? Y si tu tiempo está dividiendo. Y a veces se invierte más en lo que es difícil porque te gusta más, pero le inviertes a lo deficitario porque te gusta y te apasiona y lo que sea y tal, y estás dejando de lado algo que es lo que te da de comer. Y lo que decías tú al inicio, hay que asegurar lo que nos da de comer también. Correcto. Bueno, o sea, en general yo creo que si los consejos generales, luego dentro ya de lo que sea, gente que tiene una empresa, pues supongo que de la misma manera que la economía de un hogar como que tiene sus diferentes partes y hay como diferentes dineros, y creo que hacer bien como esta planificación permite vivir mejor, vivir más tranquilo. Claro. Yo creo que en la empresa el separar también los dineros, yo creo que tiene una ventaja como muy grande, o sea, cosas desde apartar dinero literalmente que no es tuyo, como el dinero de los impuestos, o sea, tal cual entra dinero, apartas lo que tienes que apartar y te olvidas de él porque no es tu dinero. Totalmente. Hacienda tarde o temprano va a venir por el dinero.
¿no? Dos, por ejemplo, como que, pues igual que hablamos antes, ¿no? De crear un fondo, en este caso, unos ahorros en tu economía personal, para poder estar más tranquilo. Una empresa que tiene un fondo de varios meses de sus gastos, incluyendo el sueldo, que ahora sería otro tema, trabajas mucho más tranquilo, ¿no? O sea, es como que él no ayuda a estar así, con lo cual, bueno, como que detectar, ¿no? En la empresa las diferentes necesidades que hay y efectivamente ir apartando, ¿no? Como que, no sé, el famoso profit first o lo que sea. Y creo que la tercera cosa diría es esta, ¿no? Es como que el ponerse un sueldo. Sí. ¿Vale? Porque, por dos razones. Primero, porque te facilita la organización en casa, porque los emprendedores muchas veces, ¿no? Sobre todo, o sea, cuando ya la empresa va súper bien y como que es más fácil, pero muchas veces mucha gente son los que más trabajan, son los que más, ¿no? empeño le meten, son los últimos en cobrar, a veces ni cobras, ¿no? O incluso ponen dinero. Con lo cual el hecho de poner un sueldo equivalente a las horas metidas en el negocio, comparativamente incluso con el mercado, te permite ver realmente, porque, o sea, igual que ocurre, ¿no? Muchas veces monto un negocio en el local de mi padre, pero no le pago alquiler. Mi negocio es súper rentable. ¿Súper rentable por qué? Mi negocio es rentable porque no le pagas alquiler. Exacto. Con lo cual, pues lo mismo, es como que sí, mi negocio es súper rentable, sí, pero me estoy pagando 300 euros. Claro. Pero a ver, ¿cuánto tienes que pagarle a una persona, ¿no? Como tú, haciendo el trabajo que haces tú? Si tuviese para un director general, ¿verdad? ¿Podría? Bueno, a ver, o sea, está claro que no siempre podemos, o sea, pero ponte un sueldo, aunque sea como porque para ahorrar las horas que le dedicas. Pero para saber si tendrías ya la capacidad de poder pagarte con el sueldo de mercado, ¿verdad? Es decir, y saber dónde estás en ese momento. No, y luego en casa te será mucho más fácil organizarte, porque normalmente los emprendedores, ¿no? Hay como unos vaivenes muy grandes, un mes es una cosa, otro mes otra. ¿Qué porcentaje tú crees que tiene que ir dedicado a tu sueldo? Hablando de negocios de servicios, ¿vale? Por ejemplo, negocios de servicios, negocios digitales, de servicios, etcétera. ¿Qué porcentaje tú consideras que debería ir para Supongo que depende mucho, evidentemente, ¿no? Del volumen de negocio y de la cantidad de personas involucradas. Pero si hablamos de los negocios incipientes, yo creo que la mitad mínimo, la mitad de los beneficios, muy bien. Creo que tienes. Porque también de esta forma es como que es suficiente, o sea, no es una cantidad pequeña, pero a la vez tampoco es, ¿no? O sea, es como te deja margen para el resto. Y lo mismo, ¿no? O sea, lo único es como que si la persona se paga un porcentaje, yo lo que haría sí es como que es crear como un buffer, ¿no? O sea, entre tu empresa y tu economía personal, como un lugar donde tú vas volcando agua, ¿no? Como un cubo, y del cual sale todos los meses sueldo fijo hacia tu casa, porque de esta manera te puedes organizar. Claro. ¿No? Que es el problema que tiene mucha gente, que dices, oye, estoy facturando, pero bueno, no todos los meses facturo igual, hay meses que me cuesta, hay meses que tal, ¿no? Entonces... Es un porcentaje, lo ves. Claro. Y ver un sueldo fijo, hay mucha gente que todavía le cuesta mucho, porque hay meses en donde no llegaría, meses en los que sí. ¿Qué recomendación harías a una persona que en estos momentos no puede tener realmente un sueldo estable? Es decir, que un día, mira, un mes X, un mes Y el otro mes no se sabe bien todavía. Dejar de engañarse, pero es verdad. Exacto. ¿No? Porque, o sea, un mes puede ser más alto que el otro, sí. Un mes malo es difícil empezar a ponerse sueldo, sí. Pero puedes hacer por ejemplo, puedes calcular cuánto he ganado los últimos 12 meses, de media. No, meses así, meses así. Y cuando lo tengas calculado y tengas un buen mes, que aquello que has ganado es superior a la media, es un buen momento para empezar a crear como este colchón. El buffer. ¿Vale? Porque es como que metes el dinero, sale, queda un poco de agua. Claro. Y así ya como que, o sea, después, obviamente ponte, o sea, como no te pongas la media, ponte un sueldo inferior para que quede como, de esta manera es más fácil que... ¿Cuánto tiempo tú recomendarías a un emprendedor que dedique a sus finanzas? Es decir, a pensar en sus finanzas, a mirar cuentas bancarias, a trabajar su contabilidad, a tener una reunión con su gestor para evaluar un poquito pues cómo vamos, cómo no sé qué. ¿Cuánto tiempo tú recomendarías a el emprendedor, es el CEO de su empresa, ¿verdad? El fundador, dedicar a este tema? Pues, a ver, supongo que depende de nuevo, ¿no? Estamos hablando de meses empezando, sí. O sea, yo creo que la respuesta lógica sería como que el mínimo posible, en el sentido de intenta organizar las cosas de tal manera que como mínimo la recogida de datos, ¿no? O como que o sea, depende mucho de la empresa, ¿no? De lo que haga la persona, etcétera. Pues quizás parte del proceso te puedes tener alguien ayudándote con esto, ¿no? Con lo cual como que el mínimo posible, en el sentido de que
esto no da dinero, eso es cierto, ¿vale? Y probablemente Claro. la mitad o más de la mitad de tu tiempo debería de irse a actividades que generan dinero, porque el dinero es la sangre de cualquier empresa. Claro. Pero a la vez yo creo que darnos cuenta de que en realidad mirar los números, hay muchas empresas, hay un libro muy bueno creo que se llama Sam Carpenter, el autor, Work the System o algo así, ¿vale? Es un libro sobre sistemas, pero habla de un tema importante, que es como que él tiene una empresa que es una central, un edificio gigante, como de comunicación, vamos a llamarlo así. O sea, creo que los principales clientes le pagan a la empresa para tomar las llamadas, ¿no? Y mensajes, no sé qué, es como una especie de centralita gigante, no importa. Lo que es una empresa que con súper sistematizada, no sé, 50 trabajadores, o lo que sea, como que una empresa grande. Pero curiosamente, él, lo cuenta ahí, dedica tiempo cada mes, no solamente a mirar los números, a hacer los números, incluso a pagar. O sea, él es el que hace las transferencias. ¿Por qué? Porque al hacerlo, eso a mí me ha pasado, por ejemplo, en mi empresa, o sea, al hacerlo, tú ves lo que ocurre, Claro. ¿sabes? Es como, aunque te lo hagan, aunque sea en automático, aunque definas reglas que lo rijan y que esté todo perfecto, Sí. el hecho como de pasarte por ahí, Sí. a mirar, a hacer, a ver cómo, es como que te da Claro. cierta, es como igual que pues, un CEO, ¿no? que baje a la fábrica, ¿no? A ver Claro. cómo se monta. Tiene que verlo, sí. Es un poco lo mismo. Yo creo que es como que, por eso, o sea, crea un sistema que evidentemente, o sea, si yo soy de las finanzas, sí, dedica todo el tiempo al mundo, no, porque tienes que años y perfecto. Hasta luego. Sí, sí, hacemos... en plan, ¿Qué ha pasado? Continuamos. Continuamos, sí, el Nobel FX se ha caído, pero está bien. Bueno, pues eso, ¿no? Que es como que el estar dedicando tiempo a los números te da como esta sensación de lo que ocurre realmente en el negocio. Claro. Y con lo cual, a pesar de que, repito, o sea, es como tienes que dedicar tiempo a otras cosas, no creo que sea el área donde tienes que estar la mayoría del tiempo, Claro. pero estar ahí, o sea, dedicar un tiempo, o sea, 5 o 10% de tu tiempo en eso, Sí. yo creo que es importante porque, Claro. o sea, sobre todo por eso, ¿no? Por la información que te va a dar, porque la mayor parte de la gente no tiene eso. No solamente entiende la información, sino tiene como una aversión a mirar las cosas. Sí. Y eso también es cierto. Es como que reconocer a veces que tenemos resistencia a mirar los números porque no nos gusta lo que los números nos van a indicar. Claro, muchas veces es eso, ¿no? El miedo de, bueno, mientras voy haciendo... Claro. No, pero el tema, yo siempre digo, es como que lo que está ocurriendo en tu negocio a nivel financiero está ocurriendo. Claro. Por mirar, no. Sí, El menor totalmente. por no mirar, no cambia. No cambia. Así es como no querer ir al médico para ver, no saber si tienes realmente un problema o no lo tienes, ¿no? Con lo cual, es como que aunque te duela, aunque te sientas resistencia, también entender, yo creo que es como entender que, de alguna forma, como parte de la responsabilidad de cualquier emprendedor es esta, es mirar los números. Desde luego. Y también porque también parte incluso, o sea, la responsabilidad final también es tuya. Por tanto, hablabas, ¿no? De reunirte con un gestor. Yo no sé si hace falta hacer reuniones con tu gestor. O sea, un gestor tipo accountant de Inglaterra, de Estados Unidos, es una figura diferente, porque ahí son más como directores financieros externos Sí. que no solo se dedican a presentar papeles, Sí. haciendas, sino literalmente te dedican. Que después hacer consultas. Bueno, o te marcan, ¿no? Hostia, mira, estoy viendo esto, tu ratio de no sé qué está así en el sector. Exacto. Pero no es lo que suele ocurrir por ejemplo en el mundo latino, ¿no? Claro. Lo cual, yo no que estaré tanto tiempo en hablar con el gestor, pero sí que estaría tiempo en mirar los números de la empresa y muchas veces las decisiones como que se toman solas, ¿no? ¿Crees que hay muy poca formación ahora mismo, conocimiento de las personas sobre el tema de finanzas? Sobre todo el mercado español, latino, es decir, ¿crees que hay un conocimiento bajo de las finanzas básicas de un negocio? Pues supongo que la respuesta es sí, pero por lógica, ¿no? Está muy bien. Son pocos las personas en general, ni a nivel de economía personal, que les gusta el tema. Hay frikis de números de tal, hay perfiles así. Suelen ser como lo tienen controlado, ¿no? Pero no es la mayoría de la gente. Vaya de entrada, el dinero es un tema como bastante tabú, con muchas cosas asociadas. Hay mucha gente que no lo quieren mirar. Claro. Es como, hay muchas historias ahí. Evidentemente, esto lo mismo pues pasa en el mundo de los emprendedores. Claro. Que además son gente mucho más ocupada, con lo cual, porque o sea, si ya no me da, ¿no?, el día para todo lo que tengo que hacer, Claro. o sea, encima como para poderme sentarme y mirar los números. Y muchas veces para malas noticias o para darte más agobios o para... Pero es entender esto, yo creo que es como que
el tiempo que no dedicas a esto probablemente te está costando mucho más tiempo por parte del dinero. Es como que dedicar tiempo en mirarlo, seguramente te permitirá, aparte de como tomar mejores decisiones, probablemente evitar muchos problemas en los cuales después tendrás que invertir tiempo por no haberlo mirado antes, ¿no? Y lo que dices, al final tomar decisiones. No es eso. Los números te ayudan a darte cuenta, de decir, vale, estoy en esta situación, tengo que tomar una decisión. Si no voy prolongando hasta... Muchas veces, a mí, no sé, yo tengo un grupo, ¿no? Pues de emprendedores que es como de que normalmente entran en el grupo, una de las intenciones principales es poner orden en su negocio. ¿Qué pasa? Que es como que cuando lo hacen, o sea, a veces vienen, o sea, unas expectativas o como esperanzas que tienen, ¿no? Pues como que, bueno, me uno aquí, a ver si me ayudan a ver qué hago. Pero al hacer los números, es como que ya saben lo que tienen que hacer. Porque está ahí, o sea, es que ellos lo ven. Claro. Entonces, como que los números no mienten y te dan información como súper relevante. Que a veces también, claro, por ejemplo, tú puedes tomar decisiones y a veces lo hacemos, ¿no? Como que puedes tomar decisiones a pesar de los números. Pero como que contar al menos con los números, ¿no? Es como que te da como tengo de mi intuición, creo que va por ahí. Y luego los números me dicen esto. Pues si los números me apoyan, cojonudo. Que sé los números, pero a pesar de esto voy ahí, ok, pero por lo menos soy consciente de dónde estoy. Claro. Con lo cual, bueno, o sea, dedicar tiempo yo creo que es importante porque te ahorra más tiempo. Totalmente. Muchas gracias. Me ha encantado. Os voy a dejar, por supuesto, en la cajita de información tendréis su canal YouTube, sus todas las cosas, ¿verdad? Para que vayáis ahí, investiguéis, le sigáis y todas estas cosas fantásticas, ¿verdad? Y vamos a seguir nosotros disfrutando del evento. Me ha encantado conocerte en persona y también he hecho un vídeo, ¿verdad? Para tu canal, así que también podéis ir a verlo allí. Y un abrazo, me ha encantado conocerte y muchas gracias por venir aquí al canal. Un beso a todos, nos vemos en el próximo. Apúntate gratis a mi mentoría diaria. Es mi newsletter y recibirás un correo cada día con inspiración, con estrategias, con tácticas sobre negocios digitales, cómo emprender y crear tu propio autoempleo y también tu crecimiento personal. Son emails inspiradores, concretos, útiles. No te lo pierdas, totalmente gratis en martaemerson.com.